Gracias, amigos, por continuar con nosotros, informándose y a la vez un poco haciéndose sus propias conclusiones sobre los temas que por lo general analizamos en cada programa aquí en Más Cerca de la Noticia. Es hora de conocer las preguntas del público, pero antes quisiera decirles que en este panel fueron invitadas las siguientes personas: Juan Carlos Flor Hidalgo, exgobernador de Manabí; Roosevelt Cedeño, analista político; Jesús Lord, director provincial de Movimiento País; y Benjur Rodríguez, quien es también uno de los militantes de Movimiento País y también una de las personas cercanas al presidente de la República aquí en la provincia. Las preguntas que recogimos en las calles estaban dirigidas hacia todos estos panelistas, así que trataremos de que don Mauro Guillén pues nos trate de evacuar la mayor cantidad de preguntas e inquietudes que la gente tiene en las calles. Veamos ese material. Bueno, específicamente, ¿qué está pasando con los grandes megaproyectos de Manabí, específicamente de la ruta Manta-Manaus? Me preocupa como portovejense y como manabita que por qué no hay una igualdad en cuanto a la repartición de los recursos económicos, ya que Manabí es una provincia sumamente productiva. Hablemos que es una provincia ganadera, agrícola, es una netamente productiva. ¿Por qué no hay igualdad en las reparticiones de los recursos? Sí. A Manabí, más que todo en las carreteras, los ha tratado bien, lo que es vialidad, indiscutiblemente, como ningún gobierno otro ha hecho. Pero hay una inconformidad, le digo, en lo que respecta, hablamos. El carretero que estaba contratado por esta compañía Maversa, del rodeo a Rocafuerte, el rodeo Pichincha, que ya son caminos tercermundistas, diría yo, ¿no? Caminos vecinales en vez de ser carreteras de servicio rápido, vías de primer orden. Acuérdense que la vía Manta-Quevedo fue la primera arteria en vialidad en comunicar a Manabí con las diferentes provincias del país, y la tiene totalmente abandonada. Esa es una de mis preguntas. Bueno, en cuanto al tema de los medios de comunicación, ¿por qué el presidente Rafael Correa cataloga o mete en el mismo saco, como se podría decir popularmente, a los periodistas y los cataloga de una manera despectiva? Yo creo que desde Alfaro y su profunda transformación, recién ahora, en el gobierno de Rafael Correa, se ha puesto a pensar a la gente, a discutir, a debatir sobre temas que antes eran intocables, que antes realmente eran un tabú. La banca, la prensa, la universidad, la educación, la soberanía, el patrimonio, es decir, el balance infinitamente para mí es favorable. Lo que esperamos de la mayoría de asambleístas de país que se han dedicado a hacer levantamanos y realmente no están proyectándose como debería ser para trabajar en bienestar de la ciudadanía ecuatoriana. Bueno, que me digan exactamente en qué fecha empiezan los trabajos para el extraordinario proyecto Manta-Manaus, puesto que hasta ahora lo único que se sabe son letras y palabras. Muchísimas gracias. Yo creo que hay ciertos sectores que han despuntado muchísimo, aunque el problema que continuamos teniendo es el mismo que venimos arrastrando con lo que él mismo denomina la partidocracia. De Rafaela Zambrano. La partidocracia o las artes y mañas de la partidocracia se siguen viendo en este gobierno de Rafael Correa. Yo diría corregidas y aumentadas. ¿Aumentadas en quién y en quiénes? A la partidocracia le costó algunos años, algunos periodos de gobierno para consolidar el poder global del Estado. Llámese tribunales electorales, llámese Corte de Justicia, Asamblea o Congreso Nacional y Ejecutivo, autoridades, dignidades. Fue un proceso que le costó algunos años en consolidar el dominio a través de ese mecanismo a la partidocracia, que le sirvió pues para cometer los abusos que todos sabemos que se cometieron, las barbaridades y los actos de corrupción. Y lo vemos, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, aunque no de una manera tan frontal, ¿no? Pero, por ejemplo, no asistir para que se apruebe una ley. Y las triquiñuelas, pues, propias. Y buscar aliados y tantas cosas. Por eso, ¿no? Digo que a la partidocracia le tomó tiempo aprenderlo y consolidar ese poder.
Alianza País se apoya sobre lo hecho y sobre todo el conocimiento anterior de las mañas de la partidocracia, y las está aplicando no solo de igual manera, sino mejoradas, con nuevas formas. Y con la nueva constitución de Y con la paso, que nueva le da argumentos, por de ejemplo. tal manera que se han cambiado nombres, actores, pero los mecanismos siguen siendo los mismos. Las trampas de hacer aprobar en el Congreso por el Ministerio de la Ley, de no acudir a las sesiones para no dar quórum y que no haya asamblea, y que no haya el plenario. Todas esas cosas. El hombre del maletín, el jalar asambleístas a cargo de cargos públicos, a cambio de cargos públicos de sus familias en esas provincias. Es decir, el tradicional comportamiento de la partidocracia, digo yo, aumentado y corregido porque lo están haciendo más rápido y de mejor forma que la partidocracia. Había una observación del asambleísta Silvia Con, algo así como que entendí, el Movimiento País nos debe dejar legislar a nosotros que somos también oposición. Sí, yo creo que los asambleístas manavistas de gobierno, desgraciadamente, no fueron a legislar para el país, fueron a obedecer, Hacer alzamanos. Alzamanos, a ser legisladores de lo que les provenga de Carondelet, de las leyes que hacen desde el Palacio de Gobierno y de las órdenes que emane Alexis Mera. De tal manera que no fueron a construir una sociedad nueva, fueron a obedecer un mandato de quien los puso para que sean candidatos. ¿Qué representatividad tienen? Mire, yo les voy a poner para diferenciar lo que es Ecuador y lo que es Bolivia. Bolivia, del presidente Evo Morales en los últimos procesos electorales, su partido que se llama el MAS, Movimiento al Socialismo, sacó la inmensa mayoría, más de las 2/3 partes de la mayoría en el Congreso de Diputados y en la de Senadores. Pero ¿quiénes eran los candidatos y los que salieron legisladores? De la Central Obrera Boliviana, de los indios cocaleros, de los indios del altiplano, de los transportistas, de los maestros, de las mujeres, todos los cuales tienen organizaciones nacionales. Entonces usted tiene en la asamblea la representación de toda la sociedad. Todos construyen las nuevas leyes en función de toda la sociedad, representan sectores y responden ante esos sectores. En el caso del Ecuador, dígame, ¿a quién representan los asambleístas de país? ¿A quién? Solo a ellos. ¿A quién le dan cuenta? A su presidente. No al pueblo que los eligió. No hay organizaciones que lo fiscalicen. Entonces hay una diferencia abismal. Entonces los diputados, como no sienten, no representan a nadie socialmente, a los sectores sociales, a las clases sociales, se representan a sí mismos y entonces hacen lo que les da la gana. Y como tienen una relación umbilical con el presidente de la República, sin el cual no hubieran salido electos, tienen que obedecer esa matriz que los alimenta. Otras inquietudes vamos a seguir evacuando. Por ejemplo, el tema de que por qué la distribución tan desigual hacia las provincias, sobre todo Manabí. Algo nos comentaba el director de Obras Públicas, el ingeniero Víctor Zamora. También la Manta Manaos, también una de las inquietudes, se ha quedado estancada prácticamente es el macroproyecto de Manabí. Yo creo que, como dije inicialmente, los macroproyectos de Manabí están estancados. Y están estancados porque su viabilidad financiera en este rato en el país es muy difícil. El país, no estamos en el año 2008 y 2009, que hubo la gran bonanza económica. Hoy ya tenemos problemas económicos en el país y por lo tanto yo creo que ese tipo de macroproyectos o megaproyectos va a seguir esperando en Manabí